quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dolo y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola, soy tu profesora Sonia García. Te doy la más calurosa bienvenida a nuestra clase del día de hoy para sexto de secundaria. Espero te encuentres bien junto a tu familia. En el día de hoy te vamos a reforzar lo aprendido durante la semana en las materias de matemáticas, ciencias sociales, física, inglés, lengua española y francés.
También te recuerdo que puedes buscar en nuestro canal oficial de YouTube para volver a ver cualquiera de nuestras clases. Mis queridos estudiantes, para mí es un placer seguir compartiendo con ustedes. Soy Santa Méndez, maestra de esta asignatura Lengua Española. Ya hemos pasado por diversos momentos de la poesía dominicana. Mencionamos movimientos literarios como postumismo, bedrinismo, poesía social con los independientes del 40, la poesía negroide, poesía sorprendida, generación del 60 y poesía de posguerra. Y en el día de hoy iniciaremos un viaje de aventuras y conocimiento. Hablaremos de los cambios que se generaron en la poesía a partir de la llegada de la generación de los años 80 y la nueva forma de observar los cambios sociales a partir del ojo creador del poeta y los intelectuales que en ella se destacaron. En las clases anteriores aprendimos sobre los movimientos de la década de los 40, iniciando por los independientes, cuya realidad de la tiranía los arropó hasta hacerlos escapar a otras latitudes, sin dejar atrás su preocupación por la realidad social y política dominicana, realizando así una poesía social que destaca los rasgos culturales del dominicano y la identidad. Además, atacaron al régimen y las faltas de libertades del pueblo dominicano. Luego, el grupo denominado Los Nuevos iniciaron un quehacer literario desde la realidad social del ser. Con la poesía sorprendida, se buscó destacar la realidad social del dominicano a través de una poesía metafórica, metafísica, más hermética, pero donde se pone de manifiesto la prisión del escritor y su triste realidad, buscando escapar por medio de la invención poética. También observamos que uno de los movimientos literarios más atacados por las fauces voraces del poder fueron los representantes de la generación del 48. Algunos de estos escritores fueron perseguidos con ferocidad, asesinados unos, mutilados otros y desterrados algunos. Esto porque sus letras estaban llenas de denuncias sobre los atropellos de las manos del dictador. Su poesía hablaba de la necesidad del avance científico, artístico y cultural, los cuales se encontraban mutilados por los esbirros del poder. Además, ahondaron en el tema de los dominicanos y de la unidad del pueblo para lograr los cambios. Por último, hablamos de la generación del 60 y posguerra. Estos escritores buscaron la vuelta a la libertad anhelada y que se debió lograr con el ajusticiamiento del tirano. Sin embargo, tras la salida de Juan Bosch del poder, la sociedad, que aún no se había acostumbrado a la libertad, debe volver a las luchas. Esto hace que los poetas vuelvan a las luchas sociales a partir de su poesía, ahora junto a sus cuerpos y sus almas. De ahí que nazca una poética llena de dolor, al mismo tiempo llena de valentía y lucha para lograr una sociedad más próspera y libre. Pero la invasión yanqui de 1965 hace surgir una nueva realidad y, por lo tanto, una poesía más contundente y directa, donde se pone de manifiesto la necesidad de libertad total y cambio social completo. Una poesía desgarradora y penetrante, aunque sin muchos adornos o artilugios, por lo que las letras de estos poetas no alcanzaron, al decir de algunos críticos, el valor de verdadera poesía. La mala administración de los recursos económicos y los despilfarros generalizados en los puestos públicos hizo que los ideales de cambio contrastaran con una juventud anhelante de la libertad anunciada por sus antecesores. Esto hizo que estos escritores, jóvenes en su gran mayoría, entraran en un estado de crisis y ansiedad generalizada al ver desplomarse toda posibilidad de progreso. Muchos emigraron junto a sus familias y los demás se quedaron deambulando hasta llegar al borde de la locura. Pero en la UAS encontraron una luz en el taller literario César Vallejo,
fundado por Mateo Morrison en el 1979. Con este panorama nos adentramos a conocer las últimas manifestaciones poéticas y escriturales del pueblo dominicano, sus características, pensamientos, sentimientos y sobre todo sus inquietudes sociales. Realizamos un fascinante recorrido por la generación del 48 y con estos poetas, narradores, ensayistas y cuentistas pudimos observar que se puede hacer poesía con el tema dominicano sin dejar de lado lo universal, pero manteniendo las raíces. En ellos se desató la persecución férrea de la dictadura, a tal punto que algunos se vieron obligados a abandonar el país, otros fueron asesinados y los que se mantuvieron en pie de lucha realizaron un cambio contundente en la forma de ver la realidad dominicana y se acrecentó con ellos la necesidad de libertad que ya se veía próxima, como lo cantó en sus poemas Manuel Rueda. Con la poética del actuar de la generación del 60 y la posguerra, aprendimos que se puede hacer poesía social directa, que se puede mostrar repudio a través de la poesía y que las palabras son como navajas filosas que traspasan el corazón, no solo de aquel que la crea, sino de aquel que la recrea a partir de la interiorización que da la lectura y el análisis. Vimos en esta generación una poesía más llana y dirigida, hasta convertirse en panfleto. Vimos la denuncia concreta y la petición de libertad absoluta, pedida por nuestro grandioso Abelardo Vicioso en su Canto a Santo Domingo Vertical, donde manda a los invasores a volver a su casa y dejarnos resolver nuestros conflictos por nuestros propios medios. También conocimos del desencanto de la generación del 80 y la pérdida total de esperanza y el vuelco que dio la creación poética hacia la interiorización del ser. Aquí lo metafísico se convirtió en la manera más segura de libertad y observamos en sus creaciones la crítica a la sociedad, las creencias a partir de lo cosmopolita y abstraccionista. Observamos la búsqueda constante de libertad en escritores como José Mármol. Además, fuimos testigos de las interrogantes sobre la creación y el hombre. Ahora iniciaremos un recorrido hacia la meta final, no sin antes mirar atrás, ya que estaremos transitando en una máquina del tiempo que nos hará avanzar y retroceder por los laberintos de lo estudiado y nos transportará en un viaje fabuloso por los últimos linderos de la poesía social en la República Dominicana. Como ya habías aprendido en la clase pasada, los jóvenes poetas de la generación del 80 habían perdido toda fe en el porvenir. Los talleres de creación literaria fueron su escape de la realidad y estos siguieron los lineamientos de los llamados poetas malditos, quienes se convirtieron en una guía para la creación poética de estos autores. Estos hechos llevaron a la creación de una conciencia más individual y quejumbrosa que pronto se vería compungida nuevamente por episodios que marcarían el rumbo de la nueva poética del pensar dominicano y de la nueva realidad del ser creativo. Estos acontecimientos no solo cambiarán la manera del crear, sino del pensar y hacer de toda la sociedad dominicana. Veamos el panorama de la sociedad de la época. Las elecciones de 1994 dejaron como virtual ganador al líder del Partido Revolucionario Dominicano, Dr. José Francisco Peña Gómez, quien representaba las esperanzas del pueblo para salir de quien había sido, hasta ese momento, presidente por 12 años y luego por 8 años más, el Dr. Joaquín Balaguer. Pero las maniobras de este maestro del engaño y amante del poder lo llevaron a plantearse un pacto para quedarse 2 años más en el poder y así realizar elecciones nuevamente, aunque le tocaba gobernar en 1994 a su adversario. Esto llevó al pueblo a sumergirse una vez más en la desesperanza. Con este acontecimiento, los poetas dominicanos vieron cómo se desplomaban las esperanzas de ver un líder que alcanzara el poder sin la magia de las manos del mago Balaguer
y esto los llevó a concretizar la vida como un constante viaje al interior, y que la poesía, para ser social, debía ser llevada a los escenarios públicos y salir así de las galerías en que se encontraban guardadas, como estatuas o cuadros de museos. Así comienza la desintegración del taller literario César Vallejo, aún vigente, y la creación de nuevos espacios literarios en los alrededores y dentro de la sede de la UAS. Estos acontecimientos llevaron al creador joven, al poeta, ahora más narrador, a la creación de una nueva realidad, que ahora se vuelca a la poesía urbana y transgresora de los cánones establecidos. Traspasó las fronteras del verso y realizó una poesía más ligada a la narrativa, o una narrativa poetizada y más alejada de la narrativa. Escritores como Nan Chevalier llevaron la creación poética a los linderos de la retórica y la concretización de la ideología del pesimismo. Al salir la poesía de los rincones, se hace más pública y cautivadora, aunque la magia de las lecturas estaba desapareciendo con las modernidades traídas por el nuevo presidente y los avances tecnológicos. Un ejemplo de esto es este pequeño fragmento de un cuento de Nan Chevalier, Un cigarrillo más. El humo ascendía lento, la mujer en el recuerdo, sus pasos decididos en la pared del fondo proyectados. Una costumbre de su memoria, recuperarla al atardecer, de vuelta ella al departamento, a las suaves discusiones sin fin. El hombre continuó fumando pausadamente. Retenía el humo sin esfuerzo. Lento y a veces cabizbajo, expulsaba el aire gris, hojas del metal. 6 o 7 colillas esparcidas. El hombre luce inmóvil, efigie de sí mismo. Más de 20 minutos y no se movía la estatua de piedra. Apenas absorbía el humo, rígida la cabeza en la posición del pescado, sorbía y lo dejaba escapar sin apenas abrir la boca. En este pequeño esbozo de la realidad, vemos al hombre que vive en soledad, en sus recuerdos, en la memoria acorralada por el peso del pasado y el tiempo, donde ya se perfila la tecnología como parte inseparable del ser humano. En ese mismo sentido, observamos en este los vicios de la sociedad y el transitar por los males que abruman el alma del poeta y del hombre atrapado en sus recuerdos, reminiscencia de otros días. Como podemos notar, la narrativa y la poesía se mezclan hasta perderse, hasta agotar las fronteras de una y de la otra, al tiempo que observamos al hombre de hoy ensimismado en su interior como estatua inerte. Este es el reflejo de la sociedad a inicios del siglo XXI y que seguirá hasta nuestro presente, donde la tecnología nos ha convertido en seres etéreos y enajenados. Pero observar al ser que tenemos hoy es observar el nuevo amanecer de los versos. Y con la llegada al Ministerio de Cultura de Rafael la Antigua, surge una nueva realidad y es el brote de talentos escondidos en las latitudes de los lugares más recónditos de nuestra tierra. La activación del Sistema Nacional de Talleres Literarios surge nuevos escritores y paradigmas. Esto hace un vuelco en la vida social de los jóvenes estudiantes de las universidades, escuelas, liceos y colegios. Aquí se encuentran nuevos rostros, como es el caso del actual director de la Feria del Libro, Fernando Berroa, Ray Andújar y Rita Indiana. Es hora de redactar tu poesía social. Has aprendido todos los cambios que han dado las letras a partir del 1930 hasta nuestros días. La literatura dominicana ha sufrido grandes cambios y pudimos aprender que estos han estado ligados siempre al sentir de la sociedad y que no son más que el manifiesto de aquellas palabras que el pueblo no se atreve o no sabe decir. Le ha tocado al poeta reflejar las quejas del pueblo al tiempo que entretiene y educa. La poesía social dominicana ha sido el vehículo por donde transita la memoria y el alma de la gente. Desde las apariciones del vedrinismo de Otil Vigil Díaz, anunciando las nuevas formas de escribir el verso, hasta un Ray Andújar con su Candelá, Nan Chevalier retratando los males del pensamiento. Hemos pasado por el anuncio definitivo del verso libre,
el reconocimiento post-mortem de Moreno Jiménez y su vuelta a lo autóctono a través de su postumismo. Seguimos con las denuncias sociales y el reconocimiento de nuestra raza con los poetas de los independientes del 40, para adentrarnos luego en el 43, al mundo de lo novedoso y la creación automática, donde se anuncia la universalización de la poesía con los sorprendidos, hasta llegar a la denuncia directa de los escritores del 60 y posguerra, generación esta que anuncia la salida obligatoria de los yanquis de nuestro territorio. Pasamos por la pérdida de toda esperanza y la vuelta a la soledad, auspiciada por los poetas y narradores de la generación del 80, hasta culminar con los intrincados mundos de las mentes de la sociedad actual, representada por los nuevos escritores. Antes de entrar en materia, primero te invito a que evalúes tus conocimientos relacionados con el tema de hoy. Para ello te dejo con nuestro self-assessment o en español, autoevaluación. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement: I can answer questions to demonstrate specific understanding about a written text where students speculate about past events. Puedo responder preguntas para demostrar entendimiento específico acerca de un texto escrito donde estudiantes especulan acerca de eventos pasados. Queridos estudiantes, como ya saben, durante nuestra primera semana estuvimos retroalimentando y reforzando sus conocimientos en algunos de los temas que consideramos más importantes de los que hemos tratado durante nuestras más recientes intervenciones. Sin embargo, previo a esto, habíamos abordado un tema para el cual tenemos una tarea pendiente. La tarea se trataba de responder a una serie de preguntas para las cuales ustedes debían responder con especulaciones, haciendo uso de expresiones como must have, might have, maybe o could have. Veamos algunas posibles respuestas a esta tarea. Answer the following questions with a speculation in past. Algunas posibles respuestas a esta tarea serían: Lisa is very happy. What do you think happened to her? Bueno, ahí está la pregunta planteada y una respuesta especulativa sería: She must have got an A in the math exam. Ella pudo haber tenido, o lo más probable es que obtuvo, una A en su calificación de examen de matemática. Tenemos un segundo ejemplo donde dice: David is not feeling well. David no se siente o no se está sintiendo muy bien. What do you think happened to him? ¿Qué crees que sucedió con él? Una posible respuesta sería: He might have caught a cold. Él pudo o puede ser que haya atrapado un resfriado. Caught a cold, atrapar un resfriado. Solo que aquí está en pasado participio. Caught, pasado participio del verbo catch. Un siguiente ejemplo sería: He got an F in history. Él obtuvo una F en historia. What do you think happened to him? Como preguntándonos qué pudo haber pasado que él obtuvo una F. Una respuesta sería: Maybe he didn't study for the test. Maybe, quizás él no estudió para el examen. Martha is not going to the party. What do you think happened to her? ¿Por qué crees que Marta no está dispuesta a ir a la fiesta o no va a la fiesta? Bueno, una posible respuesta especulativa sería: She might have worked until late and feels very tired. Ella puede ser que haya trabajado o pudo haber trabajado hasta tarde
y se siente cansada. Pero de nuevo, es solo una especulación. Queridos estudiantes, es un placer reunirme con ustedes nuevamente. Con cada lección nos acercamos más a nuestros objetivos de dominar este idioma tan importante como lo es el idioma inglés. Y a propósito de dominar, espero que hayan podido dominar el tema de especular acerca de eventos pasados. Si no, no se preocupen. Hoy vamos a asegurarnos de que así sea. Pero antes, díganme, ¿cómo les fue con la tarea? Espero que muy bien. Estaba súper fácil. Solo tenían que escribir 3 oraciones usando maybe más pasado simple, might have o must have más el pasado participio. Pasemos a ver unos ejemplos y comprobemos qué tan bien les fue. En el ejemplo número 1 voy a utilizar must have y digo, he must have forgotten his birthday. Él debió haber olvidado su cumpleaños. Forgotten. Pasado participio de forget. Olvidar. En el ejemplo número 2 digo, Roberto might have gone to his grandmother's house. Utilizo might have porque no estoy seguro de que Roberto haya ido a la casa de su abuela. Pero aún así, puedo usarlo para especular. Roberto might have gone, pudo haber ido a la casa de su abuela. En el ejemplo número 3, maybe Martha didn't say that. Quizás Marta no dijo eso. Observa bien estos ejemplos. Si tienes algo similar a estas oraciones, te felicito. Si no, úsalos como guía y completa tu tarea. Social networks like Instagram, Facebook, or WhatsApp can definitely make our lives easier in terms of communication, especially in the middle of a pandemic like the one we're going through right now. Permítanme presentarles la segunda parte de la conversación que vimos en la clase anterior, en donde 3 amigos intentan ponerse de acuerdo para entender por qué Ángel o Angel no pudo tomar el examen de historia. Pero ojo, a este grupo de WhatsApp, o como llamamos comúnmente chat, se agregan 2 personas nuevas que también quieren comentar al respecto, Wilmer y Sol. Escuchemos. When we were taking the final exam this morning, Angel was not in the classroom. Do you know what happened? Then he must have stayed up late and maybe he was sick. Hello group, are you talking about Angel? He might have skipped classes because I saw him on the bus in the morning. Angel? Skip classes? Definitely not. Hello guys, I was late today. I bought some food for breakfast and I got late. The teacher sent me to a different classroom, so I didn't interrupt your exam.